Vamos a ver ahora lo que sería el planteamiento del problema de programación matemática, lo que sería el concepto de óptimo y la resolución gráfica. Veamos primero el planteamiento general. Bien, en primer caso, para los pasos que hay que seguir para el proceso de resolución y planteamiento del problema sería, evidentemente, primero la definición del problema. Tendríamos las variables de decisión, de las cuales depende el problema. Luego estaría el conjunto oportunidad, el conjunto factible, que son las restricciones, que vienen normalmente definidas por expresiones matemáticas que relacionan las variables. Están también las cotas superiores e inferiores y también las restricciones impuestas por política económica de tipo legal, relaciones que existen entre las propias variables, restricciones lógicas. Eso nos definiría el conjunto de oportunidades. Y luego, por último, estaría la función o funciones objetivas a optimizar, ¿no? Cuando es solo una función es un problema monoobjetivo y cuando son varias sería un problema multiobjetivo. Evidentemente, con todo esto habría que formular el modelo matemático. Luego habría que ver el análisis y la resolución del modelo, donde habría que ver cuál es la técnica más apropiada para resolverlo. Normalmente se hace luego un análisis de post-optimización de la solución, un análisis de sensibilidad, y si fuese necesario, pudiera ser que habría que reformular el modelo o cambiar alguna cosa, si fuese necesario. En general, la formulación general de un problema de programación matemática es la siguiente: es optimizar f de x sujeto a que x pertenece a x mayúscula, que es el conjunto de oportunidades, o también se suele poner como optimizar f de x sujeto a que una función vectorial g de x menor o igual que b, donde x negrita igual a x1, xn, perteneciente a Rn, es el vector de variable de decisión. F es una función que va de D contenido en Rn a R, es una función escalar, que es la función objetivo, que se pretende maximizar o minimizar, y D es su dominio de definición. Y G es una función vectorial que contiene todas las funciones de restricción. Esto es, G puede estar formada por funciones escalares. Evidentemente, si se pone el mismo dominio en F y G, en ese caso pues es porque sería la intersección de los dos dominios. B es un vector de Rm, donde es el vector de recursos que está formado por los términos independientes. Evidentemente, cada expresión G sub i de x menor o igual que B sub i, con i desde 1 hasta m, define una restricción del problema. Bien, se va a llamar conjunto de oportunidades o conjunto factible del problema de programación matemática al subconjunto x de Rn de punto del dominio D que satisface la restricción del problema. Es decir, serían los x de Rn tales que x está en D y g de x menor o igual que b. O lo que es igual que cada g sub i de x menor o igual que b sub i. Evidentemente, si por ejemplo el dominio de f es todo el espacio, pues en ese caso se limitaría solo a la restricción. Se dice que x de Rn es una solución factible o admisible si pertenece al conjunto de oportunidades, esto es, si x pertenece a x mayúscula. Además diremos que g sub i de x menor o igual que b sub i es una restricción activa en un punto factible, x estrella de x, si dicho punto satisface la restricción en términos de igualdad, es decir, si g sub i de x estrella es igual a b sub i. También se dice que x estrella satura dicha restricción. En caso contrario, diremos que la restricción es inactiva en dicho punto. Bien, en general resolver el problema de programación matemática consiste en encontrar una solución factible de x estrella de x, es decir, unos valores para las variables x1, x2, xn, en las que la función objetivo f de x tome el mayor valor posible si se persigue maximizar la función objetivo, o el menor valor posible si se persigue minimizar la función objetivo. Vamos a verlo sobre un ejemplo. Una empresa de juguetes japonesa está intentando lanzar sus nuevos productos en España. Para ello desea empezar introduciendo en el mercado español sus dos productos estrella, que es un Ke gordito, el luchador de sumo, y Ke navaja, el samurái, en cantidades X e Y, que son número de lotes, respectivamente. El departamento de marketing ha hecho un estudio de mercado y ha determinado que el gasto de publicidad para promocionar el luchador de sumo debe ser X miles de euros y el gasto de publicidad para promocionar el samurái debe ser Y cuadrado miles de euros. Además, los gastos derivados de la fabricación del producto indican que se necesitan 2.000 euros para fabricar un lote del luchador de sumo, mientras que la fabricación de un lote del samurái requiere 3.000 euros. La empresa ha determinado que el ingreso total por lote de cada juguete es 5.000 euros. Finalmente, la dirección de la empresa decide que quiere invertir 10.000 euros en publicidad como mucho y 15.000 euros a lo sumo en fabricación. Lo que se desea es maximizar los ingresos totales.
Bien, vamos a ver la variable de decisión, que sería X, el número de lotes a producir del luchador de sumo, y Y va a ser el número de lotes a producir del samurái. Entonces, por un lado tenemos, como restricciones del problema estaría el gasto en publicidad, tenemos que el luchador de sumo necesita X miles de euros, y samurái y cuadrado miles de euros. Por lo tanto, como el presupuesto para la publicidad es a lo sumo 10.000 euros, la primera restricción por publicidad sería X más Y cuadrado menor o igual que 10. Con respecto al gasto en fabricación, sería el luchador de sumo, son 2.000 euros, y el samurái 3.000 euros. Por tanto, por cada luchador de sumo y por cada samurái. Por lo tanto, el presupuesto para fabricación es 15.000 euros, y por tanto, por cada luchador de sumo se necesitan 2.000 euros, por tanto la restricción sería 2 por el número de luchadores de sumo, más 3.000 euros por el número de samuráis, menor o igual que 15. La restricción del problema sería condiciones de no negatividad, es decir, que las variables sean mayores o iguales que 0. Estas variables puede ser que también necesitaría que fueran variables enteras, pero ahora mismo no vamos a ver esto. Y el objetivo sería, los ingresos totales sería, el luchador de sumo obtiene 5.000 euros por cada lote, por tanto, el total 5 por X, miles de euros, y el samurái 5.000 euros por lote también, 5 por Y, miles de euros. Por tanto, la función objetivo sería 5X más 5Y. Y en este caso el criterio sería maximizar esa función objetivo. Bien, por tanto, la formulación matemática del problema sería maximizar 5x más 5y sujeto a x más 2y cuadrado menor o igual que 10, 2x más 3y menor o igual que 15, x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Aquí con la notación de la definición sería vector de variable de decisión, sería este vector, función objetivo sería esta, 5x más 5y, función de restricción sería g de xy igual a x más y cuadrado, 2x más 3y y menos x menos y. Y vector de recursos b igual a 10, 15, 0, 0. El conjunto de oportunidades sería xy perteneciente a R2 que verifica esta restricción. Bien, la clasificación de los problemas de programación matemática sería por el tipo de funciones, estarían los problemas de programación lineal, función objetivo y funciones de restricción son lineales, o programación no lineal ya cuando alguna o todas las funciones son no lineales, bien sea la función objetivo o bien sea alguna de las restricciones. Por las restricciones se pueden clasificar los problemas de programación matemática en problemas sin restricciones, problemas irrestrictos, problemas con restricciones de igualdad, que son todas con restricciones de igualdad, y ya el caso más general que es problemas con restricciones de desigualdad. O también se pueden clasificar por el número de funciones objetivos, los problemas de programación matemática, que serían problema monoobjetivo cuando solo hay que optimizar una sola función objetivo, o problema multiobjetivo cuando hay que optimizar varias funciones objetivo. También se pueden clasificar los problemas de programación matemática por el tipo de variables. Estaría tipo de variables continuas, y cuando tienen ya algún tipo de variable entera, entre las cuales pueden ser variables binarias, pues no, ya se le llama problema entero. Hay veces que el problema, todas las variables son enteras y por tanto se llama problema entero puro, pero si tiene variables enteras y continuas, se le llama problema entero mixto. Por el número de decisores, pues en este caso un solo decisor o varios decisores, que sería la teoría de juego, o también programación, puede haber lo que sería programación multiobjetivo. Y dependiendo de los datos del problema, que están los deterministas o determinísticos, donde todos los datos son conocidos con certeza, o estocásticos, o también programación intervalar, donde alguno o todos los coeficientes de la función que intervienen son variables aleatorias, que suele ser con función de distribución conocida, como puede ser el caso de la programación intervalar, donde sería variables uniformes. Vamos a ver el concepto de óptimo global y local y los teoremas de globalidad. Consideremos un problema de programación matemática y optimizar f de x sujeto a que x esté en el conjunto de oportunidades. Se dice que un punto x estrella de x es un máximo local del problema de programación matemática si existe un entorno de x estrella tal que para todo x del entorno con intersección del conjunto de oportunidades se verifica que el valor de la función x estrella es mayor o igual que f de x para todo x de ese entorno de intersección x.
máximo global sería igual, pero cuando se tiene para todo x del conjunto de oportunidades. Es decir, el valor que se alcanza de la función x estrella es mayor o igual que el valor de la función para todo x del conjunto de oportunidades. Análogamente, se tiene mínimo local si cambiamos la desigualdad de que el valor de la función objetivo en x estrella es menor o igual que f de x para todo x de un entorno de x estrella intersección del conjunto de oportunidades, y mínimo global cuando el valor de la función objetivo en x estrella es menor o igual que f de x para todo x del conjunto de oportunidades. Vamos a verlo sobre un ejemplo. Tenemos la gráfica de una función, que sería esta línea, y, por ejemplo, vamos a calcular lo que serían los máximos y mínimos en este intervalo, entre estas dos rayas. Pues entonces el mínimo local estaría aquí, estaría situado en este punto, porque estaríamos solo considerando este trozo de gráfica, y esto sería un máximo local. Este sería el mínimo global. Si se traza una línea horizontal, pues la gráfica siempre queda por encima, y este sería el máximo global. ¿De acuerdo? Todo óptimo global es también óptimo local, pero podemos asegurarlo al contrario. ¿Cuándo? Pues para esto va a haber teoremas. Dado un problema de programación matemática, el teorema de Weierstrass, existencia de asunción, dice que si X es un conjunto no vacío cerrado y acotado de Rn y la función objetivo f es continua en X, entonces la función f posee al menos un máximo y un mínimo global en el interior de la frontera de X. Intuitivamente, un conjunto cerrado es cuando contiene a su frontera, es decir, cuando contiene todo el borde del conjunto, y un conjunto es acotado si se puede encerrar en una bola de radio finito. Luego tendríamos el teorema local global, que es la globalidad de las soluciones, que dice que si X es un conjunto convexo de Rn y la función objetivo f es continua en X, entonces, si f es convexa en X, todo mínimo local es global. Es decir, si tenemos un mínimo local, ese es necesariamente global. Y si f es cóncava en X, todo máximo local es global. Bien, dado un problema de programación matemática, también un teorema que nos da la unicidad de soluciones relacionado con el teorema local global, y es que si X es un conjunto convexo de Rn y la función objetivo f es continua en X, entonces si f es estrictamente convexa en X y existe algún mínimo global, este es único. Y si f es estrictamente cóncava en X y existe algún máximo global, entonces este es único. Veamos el ejemplo de la empresa de juguetes japonesa. Vamos a ver todo esto. Teníamos que el problema a resolver era maximizar 5x más 5y, sujeto a esas restricciones. Ya vimos lo que era el conjunto de oportunidades, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? X es un conjunto cerrado de R2 porque contiene a su frontera, que está formado por los puntos que verifican las igualdades en la restricción. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Luego, X es un conjunto acotado de R2, también lo vemos. Bueno, en el caso de conjunto cerrado, se puede ver porque todas las restricciones son menor o igual, menor igual, mayor igual y mayor igual, lo cual quiere decir que al contener la igualdad contiene todos los puntos de la frontera. X es un conjunto convexo R2 al ser intersección de conjuntos convexos. Este conjunto define un conjunto convexo porque esta función es una función convexa. Luego, esto es un semiespacio y también es un conjunto convexo. Y lo que es la no negatividad de las variables son semiespacios y por tanto también son conjunto convexo. Y por tanto, al ser X el conjunto de oportunidades, la intersección de conjuntos convexos, es por tanto un conjunto convexo. Luego la función objetivo es una función lineal y por tanto es continua, cóncava y convexa a la vez, pero no estrictamente. Si dibujamos el conjunto de oportunidades, aquí tendríamos X mayor o igual que 0 sería el eje de ordenadas hacia la derecha, que Y mayor o igual que 0 sería hacia arriba, el eje de abscisa, de los puntos hacia arriba. Evidentemente que XY mayor o igual que 0 es que los puntos estén en el primer cuadrante. Luego 2x más 3y menor o igual que 15 sería, la igualdad sería esta recta, que pasa por el 7,5, 0 y 0,5, y los puntos serían los que hay por debajo. Y luego x más y cuadrado menor o igual que 10 es una parábola tumbada, donde el vértice lo tiene aquí, ¿de acuerdo? Lo tiene aquí en el 10, 0. Y por tanto, esta sería la parábola que se podría calcular, pues por ejemplo, los puntos de corte, si x vale 0, y cuadrado sería igual a 10, y es igual a más menos raíz de 10,
que es algo más de 3 y algo menos de 3, ¿no? Y es decir, y menos 3 y pico, ¿no? Con lo cual serían estos puntos de corte y esta sería la parábola. Los puntos que verifican esto, el origen la verifica, serían los que quedan dentro y por tanto el conjunto de oportunidades sería justamente lo que está aquí. Este trozo es un poco curvo porque pertenece a la parábola, no es recta, y este trozo que es un segmento. ¿De acuerdo? Todos estos puntos serían X. F es continua, X no vacío, cerrado y acotado. Se ve gráficamente que se pueden cerrar en una bola de radio infinito y por tanto, por el teorema de Weierstrass, existe al menos un máximo y un mínimo global. En este caso buscamos máximo. Y luego el teorema local global, el conjunto de oportunidades es un conjunto convexo, F es continua, convexa y cóncava en X, por tanto, lo que nos dice este teorema local global es que todo máximo local es global y también en este caso todo mínimo local es global. Es decir, si buscamos un máximo, el que encontremos va a ser global. Veamos la resolución gráfica de estos problemas. Lo primero que hay que hacer es dibujar gráficamente el conjunto de oportunidades X. Luego estudiar la función objetivo, continuidad, convexidad y concavidad. Estudiar el conjunto de oportunidades, si es vacío o no vacío, cerrado y acotado, convexo o no convexo. Aplicar los teoremas de Weierstrass y local global. Luego representar gráficamente el mapa de curva de nivel de la función objetivo, estudiando la dirección de máximo o mínimo crecimiento a través del gradiente, es decir, viendo hacia dónde crecen las curvas de nivel. Y localizar los óptimos sobre la gráfica del problema de programación matemática u optimización matemática. Bien, a la hora de representar los conjuntos de oportunidades y las curvas de nivel, vamos a ver las representaciones más comunes en R2. Por ejemplo, una recta horizontal igual a una constante igual a C sería una recta de este tipo, igual a 3, por ejemplo. Y una recta vertical sería, en este caso, X igual a C, sería, en este caso, X igual a menos 1 sería esta recta. Luego estaría una recta inclinada, que sería el resto de los casos, A por X más B por Y igual a C, donde el Y se puede despejar y sería B por Y igual a menos A por X más C igual a menos B partido A, igual a menos A partido B por X y luego estaría la constante. Evidentemente, una vez que se despeja la Y, que sería el coeficiente esto, pues si ese coeficiente es mayor que 0, la recta es creciente y si es menor que 0, es decreciente. Por ejemplo, si la tenemos de esta forma, igual a 2x más 1, la pendiente es 2, lo cual significa que es creciente. A mayor coeficiente aquí, pues mayor pendiente, más volcada estaría la recta, el 1 sería el punto de corte con el eje de abscisa, y si el coeficiente es negativo, pues tendría la pendiente negativa y sería decreciente. Luego estaría la parábola vertical, que puede tener esta forma, igual a A por X cuadrado más B por X más C, donde su vértice es menos B partido 2A, y si el A, este coeficiente es positivo, es una parábola abierta hacia arriba, como una especie de U, dependiendo de que el coeficiente sea mayor o menor, cuanto mayor sea, más se cierran las ramas, y si el A es menor que 0, sería abierta hacia abajo. De la misma forma, se pueden cambiar los papeles de la X y de la Y, y tendríamos una parábola horizontal, en el cual X es igual a A por Y cuadrado, más B por Y, más C. El vértice sería para la Y menos B partido 2A, y el X se podría obtener sustituyendo. Si el A es mayor que 0, es abierta hacia la derecha, y si el A es menor que 0, abierta hacia la izquierda. O también, por ejemplo, tenemos la hipérbola, que es X por Y igual a K, donde presenta dos ramas. Si el K es mayor que 0, las ramas son decrecientes en el primer y tercer cuadrante. Y si el K es menor que 0, serían las ramas crecientes, una sería aquí y otra aquí, en el segundo y cuarto cuadrante. Luego estaría la circunferencia, donde X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a radio al cuadrado, de este tipo, donde el centro es al B y el radio R. Y luego estaría la elipse cuando los coeficientes que multiplican a los cuadrados de X y de Y no son iguales, pues para un poco ver cómo se representa la elipse, se divide por el coeficiente del término independiente, dejando aquí 1, y lo de abajo se pone como un valor al cuadrado. Y entonces con este formato de la elipse tendríamos que el centro de la elipse sería el AB, el punto AB, y los semiejes sería el R1 y del horizontal y el vertical R2. Por ejemplo, aquí sería el centro el 1, 2, 1, 2, y semieje sería la raíz cuadrada de 4, que es 2, sería 1, 2 hacia la derecha y 1 y 2 hacia la izquierda, y este, como no tiene nada, sería 1 hacia arriba
y uno hacia abajo, que son los ejes. Bien, dada una función f y un valor k, se define la curva de nivel k de f como el lugar geométrico de los puntos de Rn para los que la función objetivo toma el valor constante k, es decir, los puntos del dominio D tales que f toma el mismo valor. Por ejemplo, si la función f de x y es igual a 2x más y, pues 2x más y igual a un número sería una recta. Dependiendo del valor, pues sería una recta. Esta sería la curva de nivel. Por ejemplo, si tiene este tipo, pues son, en este caso, al ser coeficientes distintos, son elipses, ¿de acuerdo? Si fueran iguales, serían circunferencias. O, por ejemplo, estos son parábolas y esto hipérbolas. ¿Cómo se localizan gráficamente los óptimos? Si la función objetivo f es diferenciable, la variación máxima del valor de f se alcanza en la dirección del vector gradiente. Es decir, que además es siempre un vector perpendicular a las curvas de nivel. Pues bien, se procede de la siguiente manera para localizar los óptimos globales de f en el conjunto de oportunidades. Máximo global, buscamos el punto subconjunto de puntos de x que intersecan con la curva de nivel más alejada, en la dirección y sentido del vector gradiente de f. Es decir, un poco vemos hacia dónde crecen las curvas de nivel y el último punto que corten las curvas de nivel al conjunto de oportunidades será el máximo global. De la misma forma, el mínimo global será, pues, en sentido opuesto al gradiente o lo que es igual. Vemos hacia dónde crecen las curvas de nivel y entonces el primer punto que corten las curvas de nivel al conjunto de oportunidades va a ser el mínimo global. Veámoslo sobre este ejemplo. Esta zona sombreada es el conjunto de oportunidades, que ya lo vimos antes, y las curvas de nivel, en este caso, 5x más 5 igual a k, son rectas. Se dibuja una y se trazan paralelas. Por ejemplo, se dibuja la curva de nivel 0, que es igualada a 0, que sería, pasa por el origen. 5x más 5 igual a 0, 5 igual a menos 5x, o lo que es igual a menos x. Sería esta recta. Si se dibujan, si se le da valores a k, por ejemplo, 5x más 5 igual, por ejemplo, a 5, pues sería x más y igual a 1, simplificando, igual a menos x más 1, pues sería, por ejemplo, esta. Y así sucesivamente, se le dan valores a k y se obtienen estas rectas paralelas, que son las curvas de nivel. Bien, ¿cuál sería el gradiente de esta función objetivo? El vector 5, 5, vector constante para todo x, ¿sí? Es decir, un vector que sería, por ejemplo, 5, 5, sería este vector. En pequeñito tendría esta dirección. Quiere decir que las curvas de nivel crecen hacia la derecha. O lo que es igual, si yo le doy el valor de k igual a 0, era esta recta. Pero si le doy el valor k igual a 5, que es mayor, es esta recta. Si le doy un k mayor, seguramente obtenga esta recta. Es decir, cuando aumento el k, las curvas de nivel van hacia la derecha, hacia donde apunta el gradiente. Esto quiere decir que si esto se hace con matemática, por ejemplo, con un programa informático, pues me dice que las curvas de nivel crecen hacia la derecha. Pues bien, ¿cuál sería, si yo cojo una recta y la vamos desplazando hacia la derecha? El primer punto que estas curvas de nivel cortan al conjunto de oportunidades sería este, el 0, 0, el mínimo global. Donde las dos restricciones de x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 serían restricciones activas. Y en este caso, si seguimos creciendo con las curvas de nivel, que son las rectas, el último punto de corte sería este punto, ¿de acuerdo? Que sería el máximo, sería el 15 medio 0, 7 medio 0, donde las restricciones activas serían la segunda y el i mayor o igual que 0. Vamos a ver otro ejemplo. Una empresa de telecomunicaciones construye una lanzadera para satélites en un país del tercer mundo, desde donde piensa lanzar dos tipos de satélites, S1 y S2, en cantidades X e Y respectivamente. Los satélites del tipo S2 son satélites militares para la creación del escudo antimisiles, mientras que los satélites del tipo S1 son de comunicación. Se sabe que los beneficios unitarios de lanzar cada tipo de satélite son proporcionales al número total de satélites lanzados, concretamente X millones de euros para los satélites S1 y 2 por I millones de euros para los satélites S2. La dirección de la empresa estima que se pueden afrontar el primer año a lo sumo 6 lanzamientos y, por otra parte, la consultora de la empresa estima que el número de puestos de trabajo en cientos de personas generados en la zona
es igual al producto del número de lanzamientos de cada tipo. Finalmente, ante el gran número de dificultades de tan difícil proyecto, la empresa decide que su objetivo para este primer año es maximizar el empleo generado, manteniendo un beneficio de al menos 5 millones de euros. Bien, hay que definir el problema. Por un lado, la variable de decisión, que sería X, la cantidad de satélite lanzado tipo S1 y la cantidad de satélite lanzado tipo S2. Las restricciones del problema son beneficio unitario, por tanto, es X millones de euros, por lo tanto, el beneficio de lanzar X unidades sería X cuadrado, millones de euros, y para S2 sería 2 por Y cuadrado, teniendo en cuenta que el beneficio unitario es 2 por Y. Por tanto, si se quiere al menos un beneficio de 5 millones de euros, sería la restricción X cuadrado más 2Y cuadrado me da igual que 5. La limitación del número máximo de lanzamientos sería en 6, X más Y menor o igual que 6. Aquí no vamos a tener en cuenta, como ya os dije, de que las variables sean enteras, ya lo veremos en otra lección. Y la restricción del problema sería significado de la variable xy mayor o igual que 0. Y el empleo creado, la función objetivo sería f de x igual a x por y, donde hay que maximizar. Por tanto, la formulación matemática del problema sería maximizar x por y sujeto a esta restricción. Este sería el problema. Este sería el conjunto de oportunidades. ¿De acuerdo? X más y menor o igual que 6 sería esta recta, igual a 6 sería esta recta, y los puntos sería esta parte. XY mayor o igual que 0 sería estos puntos. Y luego x cuadrado más 2y cuadrado mayor o igual que 5 se considera igual a 5, que va a ser una elipse, se divide por 5 y tendríamos x cuadrado partido 5, y cuadrado partido 5 medios. Por tanto, el semieje, el primero es raíz cuadrada de 5, que sería 2 y poco, y la raíz cuadrada, el otro semieje es de 5 medios. De 5 medios, que sería la raíz cuadrada de 2 y medio, pues sería 1 y medio un poquito más. Esta sería x cuadrado más 2y cuadrado igual a 5, y que sea mayor o igual son los puntos de fuera de esa elipse, porque el 0, 0 no la verifica. Por tanto, este es el conjunto de oportunidades. Pues bien, la función f de x y es continua, pero x es no vacío, cerrado y acotado. Existe al menos un máximo global. Sin embargo, el teorema local global, el conjunto de x no es un conjunto convexo, como se puede ver aquí. Aquí se pueden coger dos puntos que no están. Por lo tanto, ya no se puede aplicar el teorema local global. ¿De acuerdo? En ese caso hay que verlo gráficamente. Bueno, las curvas de nivel en este caso serían hipérbolas, ¿de acuerdo? Y son curvas que van creciendo hacia afuera, hacia afuera. Por lo tanto, el máximo va a ser justamente el último punto de corte, que va a ser un punto que va a estar aquí. ¿De acuerdo? Este sería el máximo. El máximo global se alcanza en el punto de intersección de esta recta con una curva de nivel x por y igual a acá. Gráficamente se ve que este es el único máximo, y como sabemos que existe un máximo global por el tema de Weierstrass, este es el único máximo global que existe. Para averiguar las coordenadas de dicho punto nos ayudaremos de la resolución gráfica. Y con esto estaría por terminado.